Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Fue asesinado otro guardián del IMPEC, esta vez en la ciudad de Cali. Se trata del dragoneante Jimmy Flores Salazar, quien salía de turno de la cárcel Villahermosa en el barrio Conquistadores. Según el reporte oficial, fue atacado por sicarios en momentos en que abandonaba el penal en su carro particular. Con este atentado ya son 3 los funcionarios del IMPEC asesinados en hechos sicariales perpetrados en varias cárceles del país. En las últimas horas el IMPEC anunció medidas extraordinarias. Quedaron suspendidas las visitas en cárceles de Bogotá y Valle del Cauca. Se pidió apoyo permanente de la fuerza pública y se estableció el trabajo en casa para el personal administrativo. La alcaldía de Bogotá confirmó la llegada al puerto de Cartagena del segundo tren de la línea número 1 del metro de la ciudad. El tren procedente de China está compuesto por 6 vagones. En los próximos días se realizará el traslado del patio taller de Bosa en Bogotá, donde se harán pruebas de los sistemas de control, frenos y de información al pasajero. De acuerdo con la empresa Metro de Bogotá, se espera que antes de finalizar el año arriben 2 trenes más de la línea. La totalidad de la flota está programada para llegar en octubre de 2026. Un juez de control de garantías de Medellín definirá si envía o no a la prisión a los 3 capturados e imputados por presunta corrupción en contratos entre el área metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí. Los 6 contratos investigados y firmados durante la administración del alcalde Daniel Quintero se habrían entregado de manera directa y sin hacer los trámites ante la ley. En las últimas horas los implicados no aceptaron los cargos. El Pacto Histórico anunció que acudirá a instancias judiciales para garantizar la realización de la consulta interna prevista para el 26 de octubre, pese a que el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela que había ordenado inscribir a todos sus precandidatos presidenciales. Al término de una reunión en la Casa de Nariño, anoche los precandidatos del Pacto Histórico, Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero, anunciaron que irán a la consulta partidista del próximo 26 de octubre. La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía y al Consejo Nacional y Electoral y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investiguen al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por las presuntas irregularidades en su gestión como gerentes de la campaña Petro Presidente y del Pacto Histórico en 2022. Según la Corte, ambos gestionaron en 2022 un contrato con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué, SADI, supuestamente destinado al transporte de 20 candidatos al Congreso. Sin embargo, el alto tribunal señaló un posible ocultamiento de información, ya que los servicios aéreos habrían sido usados en realidad para la campaña Petro Presidente. En otras informaciones, luego de emitir la alerta por el riesgo electoral en más de 600 municipios del país, de los cuales 62 requieren una acción inmediata de las autoridades, la defensora del pueblo Iris Marín le pidió al comisionado de Paz, Oti Patiño, que le exija a los grupos al margen de la ley que estén en diálogo con el gobierno respetar la jornada electoral. El Ministerio de Transporte y la ANI anunciaron que en mes y medio estaría reabierta por lo menos a un solo carril la vía Bogotá-Villavicencio en la zona del derrumbe en el kilómetro 18 en jurisdicción de Chipaque. La ministra María Fernanda Rojas explicó que ya se adelantan las labores de remoción de masa para comenzar con la fase de estabilización. El expresidente Juan Manuel Santos hizo nuevos cuestionamientos a la JEP en desarrollo de la implementación del acuerdo de paz con las FARC. El exmandatario sostuvo que esa justicia especial cometió 2 errores: sancionar de manera tardía a los jefes del antiguo secretariado y buscar más responsables en los mandos medios de esa extinta guerrilla. Ampliación de estas y más noticias en bluradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Ahora son las 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Para quienes llegan a esta hora, a esta emisión de Mañanas Blue, aquí estamos en este miércoles, hoy es 8 de octubre. De hoy en 2 meses, me hace caer en cuenta un oyente, es el Día de las Velitas. Ya es que esto se acabó. Así Usted ya está ya pensando en Navidad. Y me dicen que Bogotá está ya con muy iluminada. Ya empezó el montaje del alumbrado navideño en Bogotá, en Medellín, en algunas zonas, además del Caribe colombiano. Alcaldías que van anticipándose a ir montando el alumbrado. Mejor dicho, aliste el disfraz y vaya pensando en desempolvar el arbolito. 31 de octubre y ya llegó la Navidad. Bienvenidos, aquí estamos para acompañarlos en este amanecer. Buenas noticias en Colombia y en el mundo, en el Medio Oriente, a punto de llegar a un acuerdo de paz que, claro, se puede dañar, pero las noticias son buenas desde allí. Ya les vamos a contar, les ampliamos las noticias. También a esta hora temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Empezamos con sus buenas noticias, es que hoy son azules días, entonces sé que para usted también es buenos días, especialmente
especialmente porque ganó Millonarios. Mucho, tranquilo. Millonarios que le ganó al América en un partido muy polémico con ese 2-1. Empieza ganando el América minuto 48. Hay un penal que pitan que finalmente el VAR echa para atrás. El primer tiempo fue el de los dos penaltis. Primero un penalti para América. El de Leo Castro fue en el minuto 90. Ese fue el gol. Ya el gol de la victoria. Del final del partido, el 2-1 para Millonarios. Porque el gol de Millonarios llegó al minuto 75, el del empate. Lleno de controversias el partido, hay que decirlo también, al Millonarios regular, los dos equipos juegan regular, lleno de controversias por cuenta de los penaltis, sí, señor, los anulados en el VAR en el primer tiempo y el que al final logra Leo Castro al minuto 90, que fue el gol de la victoria desde el punto penal, pero ganó Millonarios con polémica a bordo y ahí sumó 3 puntos Millonarios y esa es una tendencia. Millonarios, David González y América esta mañana son el tema deportivo en las redes sociales. En el mundo la noticia sigue siendo Hamás por la expectativa a esas negociaciones en Egipto. Para nosotros en Colombia, las imágenes en particular de la protesta, unas muy específicas, virales esta, que es la imagen alrededor de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, cómo llegó también la policía para evitar que vandalizaran esa embajada. La imagen, Néstor, como si nos devolviéramos unos muchos años quemando banderas. Pasó en Bogotá, pasó en Bucaramanga, pasó en Medellín, quemando la bandera o de Estados Unidos o de Israel en esta que era una marcha pro-Palestina. Y finalmente es también viral la imagen esta, que es la de Medellín, en el Parque El Poblado. Y en esa misma ciudad es viral la imagen del concejal que de verdad llegó con un bate en la mano para defender a un local, un McDonald's. Él había prometido en redes sociales que iba a dedicarse a eso, a evitar que vandalizaran los comercios. Y entonces cuando se iban a meter al McDonald's... Es una de las muchas imágenes desde Medellín. El concejal, el activista que es conocido como el Guri, él se llama Andrés Rodríguez, pues ahí quedó grabado, tiene que llegar la policía y se pone tan tensa la situación que ahí intervienen. El que está de negro con la gorra, el chaleco y el bate en la mano. Un poquito exagerado también. El presidente Petro se queja de la aparición de estos señores, diciendo que esto es ilegal, que son los grupos paramilitares. Se queja de la aparición y de la orden de la alcaldía de Medellín de que interviniera la policía para evitar que vandalizaran esos locales comerciales en el poblado. Esa es la molestia del presidente Petro, diciendo que es la aparición, que otra vez es el paramilitarismo en esa ciudad. Y ya que me mencionó al presidente Petro, le tengo que decir que es tendencia pacto histórico con las preguntas de qué van a hacer en la izquierda, producto de la situación de la consulta. Si hay o no hay consulta el 26 de octubre, es la pregunta más repetida en redes sociales. ¿De qué depende? De lo que diga el registrador. Y la respuesta no es clara. Anoche dijo Federico Gutiérrez que ya tenían el visto bueno de la Daniel Quintero, perdóneme. El exalcalde Daniel Quintero, que es candidato, lo cual no es cierto. No hay todavía aval de la registraduría. Esta mañana hay un pendiente grandísimo. Lo que dijo el registrador más temprano de esa declaración de Quintero es... Ya se conocía la decisión del tribunal. Antes de esa declaración de Quintero, lo que dice el registrador es que la registraduría ayer no tenía ninguna notificación del tribunal, que por lo tanto tenía que avanzar en el proceso y que hasta ese momento en el que le preguntaban al registrador, como no había llegado notificación, la consulta iba en curso. Pero es que esto es cuestión de horas, llega la notificación a la registraduría y ¿qué va a pasar? ¿En qué está pensando el gobierno? Porque una participación más en política, Néstor, se conoce la decisión y los 3 candidatos llegan a la Casa de Nariño a ver qué pasa con la consulta del pacto. Camila, gracias. Amplío las noticias. Primero, lo importante. Millonarios, que le ganó anoche 2-1 al América de Cali, jugando en el Campín, intentando salvar el muy regular año de Millonarios. Saskia Gómez. Néstor, buenos días. En el Campín se vivió un clásico vibrante en la fecha 14 de la Liga Betplay 2025, donde Millonarios remontó para imponerse 2-1 frente a América de Cali. América se puso adelante al minuto 48 con un remate de Jan Lucumí, pero Millonarios no bajó los brazos. Al minuto 74, Dewar Victoria sacó un disparo de media distancia que superó a Graterol y empató el partido. El técnico Hernán Torres habló tras el compromiso y destacó la importancia del resultado. Y hoy era un partido que había que ganar sí o sí, juegue mal o juegue bien, había que ganarlo. Y se consiguió la meta, eso es lo que hablamos con el grupo. Hay que ganar sí o sí, jugando bien, jugando mal, como sea, hay que conseguir los 3 puntos. Y lo conseguimos. A veces se juega muy bien y se pierde. En Medellín jugamos muy bien, hasta la falla y perdimos.
La jugada decisiva llegó en los minutos finales, cuando tras un tiro de esquina el balón pegó en la mano de Daniel Bocanegra dentro del área. El árbitro Wilmar Roldán no dudó y sancionó el penal. La responsabilidad quedó en los pies de Leonardo Castro, quien asumió el cobro y con serenidad lo transformó en el 2-1 definitivo, desatando la celebración en el Coloso de la 57. Con este resultado, Millonarios suma 17 puntos y alcanza la posición 2 en la tabla, manteniéndose con vida en la carrera hacia los cuadrangulares. Saskia Gómez, Blue Radio. Saskia, gracias. 5 de la mañana, 40 minutos. Y la otra buena noticia viene esta mañana por las posibilidades de un acuerdo que hay en la negociación en Egipto, a donde llegaron delegaciones de los Estados Unidos y de Qatar. Están intentando salir más adelante, llegar a un acuerdo sobre el protocolo propuesto por el presidente Donald Trump, que le dio instrucciones a su gente, a su delegado Wiskov y a su yerno Jared Kushner, de no irse hasta que no haya un acuerdo de paz para el Medio Oriente. A esta hora en Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Bueno, y ustedes, a propósito de las protestas en Colombia que mencionaban, cabe destacar que el subsecretario de Estado Christopher Landau toma uno de los trinos donde se ve la quema de banderas de Estados Unidos y de Israel y escribe: qué patético espectáculo, casi nadie asiste a esta manifestación e incluso los cobardes allí se esconden tras sus mascarillas y gritan consignas trilladas de hace décadas sin ninguna convicción. ¿Quién les estará pagando?, escribe el subsecretario de Estado y coloca un emoticón como de inquietud o de que hay que revisar esa situación. Pero en todo caso, Steve Witkoff y Jared Kushner, enviado especial del presidente Trump, la orden es no salir de Egipto sin tener ese acuerdo definido para arrancar la liberación de rehenes y ponerle fin a la guerra. Antes de dirigirse a Egipto para sumarse a esas conversaciones, el presidente Trump sostuvo una conversación con ellos para establecer precisamente esas prioridades. Por el lado de Estados Unidos, consideran que las siguientes 48 horas van a ser claves para poder avanzar en la implementación de ese plan de 20 puntos. Y se espera que con la llegada de Kushner y Witkoff haya un impulso a las negociaciones en Egipto. Pero el presidente Trump está muy positivo, indicando hace tan solo unas horas que la posibilidad de paz es real. And I think there's a possibility that we could have peace in the Middle East. It's something even beyond the Gaza situation. We want a release of the hostages immediately, etc. And so our team is over there now. Another team just left, and other countries, literally every country in the world has supported the plan. Yep. I don't think there's anybody that hasn't, actually. Pero creo que hay una posibilidad de que podamos tener paz en el Medio Oriente. Es algo incluso que va más allá de la situación en Gaza. Nuestro equipo ya está allá y literalmente todos los demás países han respaldado el plan. No creo que haya nadie que no que yo haya visto, pero hay una oportunidad real de lograr algo en Medio Oriente, decía el presidente Trump, quien ayer, a propósito de los homenajes por el 7 de octubre, se reunió con Edan Alexander, quien estuvo secuestrado por Hamas, y también se reunió con la familia de Omar Neutra, quien fue asesinado por Hamas el 7 de octubre, pero su cuerpo aún se mantiene en poder del grupo terrorista y esperan que se los entreguen. El esfuerzo de la administración para liberar a los rehenes ha contado con el respaldo en el Congreso de los demócratas, quienes en otros temas, al margen de esto, esta mañana están alzando la voz por otro tema en el que sí rechazan las actuaciones del gobierno. Venezuela. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, liderado por el representante Gregory Meeks, está criticando que Trump le haya ordenado a su enviado especial Richard Grenell que cerrara la vía diplomática con Maduro. Dicen que está buscando un cambio de régimen en Venezuela, que el pueblo estadounidense no quiere otra guerra y que el presidente no puede empezar una guerra unilateralmente sin autorización del Congreso, y le están enviando los demócratas una carta al presidente Trump exigiéndole que les pase una lista de las organizaciones, de los carteles del narcotráfico que está buscando atacar con estos bombardeos en el Mar Caribe y con posible escalamiento con ataques en terreno. Más detalles sobre el operativo y sobre hasta dónde quiere llegar el presidente de los Estados Unidos están pidiendo los demócratas, Néstor. Juan Camilo, gracias. 5 de la mañana, 44 minutos. En Colombia hay una inmensa incertidumbre alrededor de la unidad en el pacto histórico y especialmente de la consulta interna que deben tener a finales de este mes de octubre, que quedó tambaleando desde ayer cuando el Tribunal Superior de Bogotá suspendió una medida cautelar que le daba luz verde a esa consulta interna en el pacto histórico, que es el partido que hoy gobierna. Tumbadas las medidas cautelares, por supuesto, la incertidumbre es si puede haber una consulta en la que están muy interesados Daniel Quintero, los 3 candidatos, Carolina Corcho, exministra de Salud, y el senador Iván Cepeda, que está recorriendo el país buscando toda clase de apoyos.
Tan grave es la situación que anoche se produjo una reunión de emergencia en la Casa de Nariño, encabezada por el propio presidente Petro. Declaración al final del exalcalde y favorito para esa consulta, Daniel Quintero. Bueno, lo primero es que tenemos plan A, B, C, D, E, F para que haya consulta. Se necesitaba algo muy importante y era un acuerdo de los 3 candidatos, que los 3 candidatos firmáramos un acuerdo en el sentido de que habrá consulta partidista el próximo 26 de octubre y que esa consulta partidista va a elegir un candidato que a su vez va a ir a la consulta del próximo 8 de marzo. Ese acuerdo... Claro, y lo que está en juego es eso, la consulta es partidista porque es interna este mes y después irían para impulsarse a la consulta interpartidista con Roy Barreras y compañía. Están buscando fórmulas. De momento el registrador está trabajando intentando que el Tribunal de Bogotá le notifique alrededor de la decisión. Una decisión que por supuesto pone un inmenso interrogante y en vilo el futuro político y la unidad de la izquierda. La otra candidata, Carolina Corcho. Hoy la consulta popular sigue firme. Se ha movilizado la institucionalidad electoral haciendo inversiones y contratos para poder instalar los puestos, mesas, se ha movilizado la fuerza pública y hoy no existe ningún fallo de juez de la República contra los actos administrativos de la registraduría que ya está accionando la consulta. Nos mantenemos en la consulta. Se mantienen en la consulta, pero hay una decisión en contra. Digo, es una decisión que ellos le adjudican a la extrema derecha. En eso se expresan los precandidatos e inclusive el propio presidente de la República. Lo que hizo el Tribunal de Bogotá fue declarar improcedente la tutela de la candidata Corcho y presentada también por Gustavo Bolívar contra la decisión del Consejo Electoral que había excluido a 2 partidos, el Progresismo y Colombia Humana, del trámite de unificación legal. Última declaración del registrador haciendo la salvedad de que había sido antes de que se tomara o anunciase la decisión del Tribunal de Bogotá. Hasta este momento no nos han notificado decisión diferente a la medida cautelar que nos obliga a impulsar la consulta del próximo 26. En eso estamos. Los recursos fueron entregados a la registraduría y ya se contrataron los servicios electorales para poder sacarlas adelante. Mientras no tengamos alguna otra decisión, nosotros venimos avanzando, ya definimos... Y el pacto histórico, como cosa rara, dice que les están vulnerando los derechos, que detrás está la extrema derecha, detrás está una decisión judicial que todos deberíamos respetar y por eso está en vilo no solo la consulta, sino especialmente la unidad y las listas al Congreso del año entrante. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Gustavo Bolívar y Carolina Corcho habían presentado una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá en la que señalaban que la decisión del Consejo Nacional Electoral de avalar la fusión del pacto histórico, pero dejando afuera a los partidos progresistas y Colombia Humana, era una vulneración a sus derechos políticos. El tribunal en principio le ordenó a la registraduría que garantizara la inscripción de todos los precandidatos del pacto mientras la tutela se resolvía de fondo. Por eso Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero se pudieron inscribir para la consulta del 26 de octubre, en la que se espera elegir candidato. Sin embargo, en las últimas horas el tribunal determinó que el CNE no ha vulnerado los derechos políticos del pacto y que por el contrario está aplicando el régimen electoral. Por eso la tutela de Corcho y Bolívar fue declarada improcedente, dejando en vilo la consulta del 26 de octubre. El representante a la Cámara por el pacto, Alejandro Campo. Va a haber consulta, vamos a impugnar ese fallo. El pacto histórico tiene derecho a ser partido, así que vamos a impugnar y el fallo no estará en firme hasta que se resuelva la impugnación. Mientras el gobierno, su partido político discuten si hay una consulta, se sigue moviendo el país. 5:49 minutos y no buenas noticias. Anoche fue asesinado otro guardián del IMPEC. Cuarto crimen en la última semana, Hugo Mario. Néstor, el dragoniente Jimmy Flores Salazar, de 50 años, fue asesinado por sicarios en una calle del barrio Conquistadores de Cali. Había terminado su turno en la cárcel Villahermosa de esta ciudad y se dirigía a su casa en su vehículo particular. Se suma este asesinato a otros homicidios de funcionarios del IMPEC. El pasado 3 de octubre fue asesinado el dragoniente Manuel Antonio Becerra y en otro ataque resultó herido el dragoniente Óscar Julián González en la ciudad de Palmira. Los trabajadores del IMPEC aseguran que es un plan pistola contra la guardia y el personal de las cárceles ordenado por líderes de bandas criminales que se encuentran en prisión. Esto lo confirma Julio César Llano, vocero de los trabajadores del IMPEC.
Hay una zozobra permanente, hay un pánico colectivo dentro de los compañeros que hoy trabajamos al interior del IMPEC. Estamos a la despensa de la delincuencia, no tenemos ningún tipo de seguridad. Las garantías laborales hoy se ven afectadas por un conflicto que surge a partir de las confrontaciones de los grupos armados y delincuenciales en el país. Hace algunas horas la policía capturó en Palmira Valle a 8 presuntos delincuentes que estarían involucrados en el asesinato del dragoneante Becerra. Por lo pronto, las visitas en las cárceles de Cali y en otro municipio del Valle están suspendidas. Néstor. No solo en Cali, en el Valle del Cauca, también en Bogotá. Atención esta mañana por cuenta de la violencia contra los dragoneantes, contra los guardias del IMPEC. Se anuncian medidas extraordinarias para cárceles en Bogotá. Por ejemplo, La Modelo, El Buen Pastor, La Picota, que no tendrán visitas domiciliarias. Rocío Franco. Néstor, buenos días. Y es que no cesan los ataques en contra de los guardianes del IMPEC. En las últimas horas se registró un 6º ataque, esta vez en la ciudad de Cali. Un guardián que salía de su turno en la cárcel de Villahermosa fue alcanzado por una persona cuando llegó al vehículo donde se movilizaba, le disparó y en ese momento acabó con su vida. Este guardián ha sido identificado como Jimmy Flores, y toda esta situación, que ya deja 6 ataques y 4 personas muertas, ha ocasionado que en las últimas horas se den por parte del IMPEC nuevos lineamientos para evitar que sigan ocurriendo estos ataques. Y es que por eso se ha determinado que de ahora en adelante se ordena la suspensión de visitas en Bogotá y en el Valle del Cauca, con la posibilidad de ser extensos en otras ciudades del país. En el la segunda iniciativa que ha tenido el IMPEC es alistamiento de 2º grado a nivel nacional. Se solicitó también el apoyo permanente de la Policía y el Ejército Nacional para garantizar la seguridad de los funcionarios en los horarios de ingreso y salida. También, de manera excepcional, ha señalado el IMPEC, se autoriza la implementación de turnos 24/48. También se dispone la suspensión provisional de traslados y remisiones a la ciudad de Bogotá y en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, exceptuando únicamente las remisiones médicas vitales. También se ha autorizado la implementación de modalidades de trabajo en casa y se ha suspendido temporalmente las actividades de labor social y comunitario en las cárceles del país. Con esto pretende el IMPEC tratar de solventar un poco esta situación que se está presentando, aunque los guardianes, a través de sus sindicatos, han señalado que están de luto y que no se toman medidas suficientes para poder frenar toda esta situación de violencia que se está registrando en contra de los guardianes. Rocío Franco, Blue Radio. Rocío, 5:53 a.m. Hicieron y firmaron la paz los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Eduardo Montealegre, que se habían insultado mutuamente. Montealegre llegó a decir que Benedetti era un corrupto, que iba para la cárcel, que era un tibio que le estaba haciendo daño al gobierno. Aquí en Blue Radio pactaron un café que se dio ayer martes, iba a ser hoy miércoles, lo anticiparon en la casa de otro muy ilustre petrista, el exmagistrado Julio César Ortiz, y con la mediación de otro muy ilustre petrista, el candidato Roy Barreras. Todo se resuelve, todo se puede resolver con un café, con un diálogo, conversando amablemente. Lo que yo sé hacer es sanar heridas, es cerrar conflictos, es resolver problemas. Y por supuesto, para mí fue un placer poder recibir en mi casa a los 2 ministros, de manera que pudieran volver a conversar. A propósito, a Benedetti lo han criticado mucho porque aparece en sus videos firmando la paz, declarándose petrista 1A, con un reloj muy caro, un reloj marca Patek Philippe, que vale muchos miles de dólares. Dicen que 70, 80 mil dólares. Hay quienes creen que por la referencia puede costar 170 mil dólares. Un Patek Philippe marca o referencia Aquanut. Responde a esos críticos, producto de los mensajes que le ha puesto, provocadores por supuesto, el propio Benedetti. Estaba soñando con este momento. Este reloj no es un verdadero Patek Philippe. Me lo regaló alguien que lo trajo de Turquía, creo, en el cual es chivo, no es de verdad. Me lo puse solo para atentar a aquellos que no les caigo bien, para que digan que soy un bandido, que soy un corrupto, para señalar y sobresaltar otra vez que siempre viven diciendo que se pone un Patek Philippe chimbo, chiviado, es lo que dice el ministro Benedetti, paradójicamente
colgado en una discusión alrededor de los igualados. Si hay algo más igualado que ponerse un reloj chiviado, pues que me lo cuenten a mí. 5 de la mañana, 55 minutos. La inflación volvió a subir por tercer mes consecutivo. Se aceleró el acumulado del año, ya va en 5,18%. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Todo el 2025 hemos estado en Colombia con una inflación estancada cerca del 5%. Septiembre no fue la excepción y tuvimos un acumulado de 12 meses del 5,18%. De acuerdo con el DANE, tuvimos una aceleración en los precios de sectores como la educación, también en lo que tiene que ver con alojamiento y servicios públicos y en educación. Tenemos además una tendencia al alza en los precios de la carne de res, incrementos importantes en el precio del tomate y en contraste, rebajas en el precio del huevo y de la electricidad. Este resultado estuvo ligeramente por encima de las expectativas del mercado, pero sobre todo va en línea con algo que han resaltado desde el Banco de la República. Las últimas minutas fueron especialmente duras frente a la posibilidad de recortar las tasas de interés. La mayoría del Banco Central hoy cree que con una inflación estancada en el 5% no se pueden recortar tasas, y menos si el gobierno está anunciando incrementos sustanciales del salario mínimo. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, ante los problemas permanentes en la vía al llano y ante la posibilidad de que se extienda el cierre hasta el mes de diciembre, declaración y aclaración del Ministerio de Transporte que anuncia la apertura de un carril que podría quedar habilitado, una emergencia que comenzó en el kilómetro 18, y esta sería una medida extraordinaria. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. En un mes y medio habilitaremos uno de los carriles de la vía nacional en el kilómetro 18. Segundo, priorizamos 18.000 millones de pesos para caminos comunitarios en 28 proyectos de los municipios de este sector. Y tercero, realizaremos visita técnica con medios regionales y veedores ciudadanos semanalmente. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este 17 de septiembre en su plataforma de streaming preferida. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. El periodismo no tiene apellidos.
Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, se está abriendo paso en este momento un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, que ya intercambiaron hace un par de horas listas de rehenes y que podrían llegar en las próximas horas al protocolo para un cese al fuego, que sería el final de la guerra que cumplió 2 años ayer. La referencia de la negociación son los 20 puntos propuestos por Trump, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, que Israel ya aprobó y que Hamás está diciendo, está estudiando, esperando negociar el retiro de tropas israelíes de la Franja de Gaza. Han negociado desarme, entrega de rehenes, intercambio de prisioneros con la mediación de Egipto y de Qatar, que son los mediadores que llegaron en las últimas horas. Tan optimistas están las partes que el presidente Trump dice podría ser el fin de la guerra y le dio instrucciones a sus enviados, a Steve Witkoff y Jared Kushner, que es su yerno, de no regresar a Estados Unidos sin un acuerdo firmado. Esa posibilidad se debería materializar antes de que en pasado mañana, a esta hora, se anuncie el Premio Nobel de Paz. Un poquito están jugando a eso también todas las partes. Sería el final de 2 años de guerra, una noticia grande que se produce paradójicamente en momentos en que en Colombia la bandera de una de las partes, la palestina, es la excusa para salir a protestar. La marcha La Verdad, la de anoche en Colombia, bueno, ayer en la tarde cuando comenzó, muy pocos manifestantes, si usted quiere ser generoso, fueron 5.000 o 6.000 personas en todo el país. Débil, me parece a mí, teniendo en cuenta que la invitación, la convocatoria era desde el propio gobierno, con las centrales obreras y el sindicato de maestros FECODE jugándose allí el pellejo, y se quemaron en esa apuesta. Fue una convocatoria pobre, en Bogotá máximo 3.000, 4.000 personas, que causaron daños y destrozos y ante todo la parálisis del sistema de transporte público que terminó afectando a casi 300.000 personas. Como si hubiéramos vuelto al pasado, a los años 70, la marcha pro-palestina terminó en banderas de los Estados Unidos quemadas, banderas con la imagen de expresidentes o del actual presidente de Estados Unidos. Pintaron grafitis, vandalizaron estaciones de Transmilenio, quemaron banderas y intentaron afectar locales comerciales en diferentes puntos de Bogotá y Medellín, en el sector del Poblado, en donde fue lo más grave, en donde intentaron meterse al McDonald's del Poblado. En Bogotá fue el KFC, el Kentucky Fried Chicken, que les parece a ellos un símbolo del imperialismo, o Oxxo, que no tiene nada que ver, que es mexicano, o De Uno, que es colombiano, o Little Pizza, que es una franquicia colombiana, o Cosalud, que es una administradora del sistema de salud. No es coincidencia que otra vez está comenzando el vandalismo. En el 2021 fue alrededor de una reforma tributaria, ahora es alrededor de la causa palestina. Se queja el propio presidente de la República, el presidente Gustavo Petro, que dice que es porque las clases populares no entendieron que el pueblo elegido por Dios no es Israel, que es una referencia bíblica, padre. La interpretación de los elegidos por Dios es, por supuesto, la del presidente Gustavo Petro, una interpretación política del siglo XXI diferente a la bíblica, ¿no? Claro, mire, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento el pueblo elegido es el pueblo de Israel, ¿verdad? Que es un concepto que varía a lo largo de la historia, porque fundamentalmente al principio fue el pueblo que estuvo en Egipto, luego tiene que ver con el pueblo que atraviesa el Jordán, luego tiene que ver con el pueblo que está en un solo reino, el reino de David, el reino de Salomón, primero el reino de Saúl, luego se divide en el reino de Judá, en el reino del sur y en el reino del norte. En el Nuevo Testamento, Néstor,
Néstor, para nosotros esa lectura es la comunidad de creyentes. ¿Quién es el pueblo elegido? Reconociendo nosotros a los hermanos mayores, que son los hermanos judíos que pertenecen, nosotros nos sentimos hijos de Abraham también, creemos que es la comunidad de creyentes. El presidente Petro termina ideologizando hasta el Antiguo Testamento, diciendo que ayer no hubo millones en las calles porque las clases populares creen que Israel es el pueblo elegido. No hubo millones en las calles porque simplemente esa causa no le pegó al presidente, como si le había pegado el tema de la tributaria hace 5 años. Ya vamos a hablarles de eso. A mí me parecieron manifestaciones flacas, raquíticas, una movilización en Bogotá con 3.000 personas, teniendo en cuenta que estaban los sindicatos y los maestros de por medio, es por supuesto muy pobre. En Medellín la marcha terminó con mucha violencia cuando la policía tuvo que intervenir para evitar que destruyeran el McDonald's, a donde llegó, entre otras cosas, un concejal del Centro Democrático con un bate, el que había prometido defender a los empresarios del vandalismo. Y en Cali la protesta fue contra la sede de la ANDI, contra los industriales, que es paradójico porque mientras los manifestantes estaban allí en la calle, el presidente Petro desde sus redes sociales, tal vez no por coincidencia, estaba atacando nuevamente a la ANDI, a su presidente Bruce McMaster, ahora acusando a la ANDI de ser manejada por el GEA, que es el grupo de empresarios de Medellín. No es coincidencia que marchen contra la ANDI y el presidente ataque a la ANDI simultáneamente, una casualidad imposible de ocultar. A propósito, el presidente dice, y termina lanzando una muy dura acusación contra la EPS Sura. Dice que es la que más roba en el sistema de salud. Bienvenidos, noticias de Colombia y el mundo. Hay una noticia de última hora. El aeropuerto El Dorado está informando que va a haber retrasos en Bogotá por cuenta de que van a calibrar pistas, unos trabajos técnicos que provocarán demoras y cambios en vuelos en caso de que usted tenga pendiente algún vuelo. El próximo fin de semana es festivo y es lo que podría resultar afectado. Y otra noticia de última hora, anoche fue asesinado otro guardián del IMPEC, ocurrió en Cali, sicarios mataron, se llamaba el dragoneante Jimmy Flores, salía de la cárcel de Villahermosa, producto de la cual esta mañana es el 5º ataque contra guardianes del IMPEC. Esta mañana están suspendidas las visitas en cárceles de Bogotá y del Valle del Cauca. No hay visitas para presos ni en La Picota, ni en el Buen Pastor, ni en la cárcel Modelo. Y todos los dragoneantes desde hoy se encuentran en alistamiento de 2º grado, producto de la muerte que está ocurriendo, de lo cual el señor presidente de la República no dice absolutamente nada. La noticia política, hablando del presidente del petrismo, el presidente fue el anfitrión de anoche, producto de la crisis política en la que los mete el Tribunal Superior de Bogotá, que declaró improcedente, tumbó una medida cautelar que en su momento habían presentado Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, que era la consulta que tienen prevista para este mes de octubre, en donde se está jugando la unidad de la izquierda en Colombia. Ya renunciaron varios candidatos para dejarle el camino abierto a estos 3, Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda. Pero la decisión del Tribunal Superior de Bogotá podría ser el final. Están buscando plan A, B y C. La consulta iba a ser el 26 de octubre o va a ser. Eso es lo que está en juego. El registrador Penagos está estudiando la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que los mete en una crisis tan grande que protesta el presidente Petro, le atribuyen la decisión judicial a la extrema derecha. Anoche fueron citados de emergencia los 3 precandidatos, Quintero, el favorito, Corcho e Iván Cepeda, que salieron de una reunión diciendo que tienen diferentes planes para que haya consulta, o partidista o interpartidista. Pero esa es la incertidumbre y la unidad es lo que se están jugando. Bienvenidos, 6 de la mañana, 8 minutos. Un gusto saludarlos. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. Aquí está el resumen. Lo más importante de Colombia y el mundo lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Me tocó venirme más temprano de la casa y por tema ya, como trabajo en vigilancia, voy a llegar un poco tarde al trabajo. Yo veo mucha gente caminando y no sé si les ha tocado volverse, creo que no están pudiendo pasar por Transmilenio. En Bogotá hubo manifestaciones por lo que ocurre en Medio Oriente. ¡Aquí están los antisionistas!
El primer punto de bloqueo se dio en las inmediaciones a la Universidad Pedagógica por toda la calle 72 y en la carrera 11. La Universidad Distrital en sus sedes Macarena, en la carrera primera con calle 26 y Candelaria en la calle 68 Sur con carrera 51 también presentó manifestaciones. No, esto es lo peor que se hayan inventado, porque esto le perjudica a uno el transporte. En total, 275.000 usuarios del sistema de transporte se vieron afectados por las movilizaciones, que dejaron un total de 106 rutas afectadas y 63 estaciones y paraderos. En Medellín, la movilización de 300 simpatizantes terminó en una batalla campal cuando manifestantes pintaron grafitis en una sede de McDonald's en El Poblado, hasta donde un concejal de Medellín, Andrés Rodríguez, conocido como el Guri, llegó con un bate en la mano. Mientras que el presidente Gustavo Petro dijo que Fico, el parcero de la Embajada de Estados Unidos, ordenó la violencia, el alcalde Federico Gutiérrez respondió que lo que ocurrió no fue una protesta pacífica, sino una intimidación y vandalismo. En varias ciudades del país también se reportaron manifestaciones. En Cali, después de haber realizado una marcha por todo el centro de la ciudad, que si bien se realizó de manera pacífica, sí generó bastante caos vehicular. Cerca de 100 personas participaron en Cartagena de una marcha. Los manifestantes se concentraron sobre las 4:30 de la tarde en el Monumento de la India Catalina y desde allí partieron con destino a la Torre del Reloj. En Barranquilla, desde las 5 de la tarde, sindicatos, movimientos sociales y miembros de la comunidad palestina se reunieron en la Plaza de la Paz en medio de un plantón para recordar los 2 años del inicio de la guerra de Gaza. Ha comenzado en Egipto el tercer día de negociaciones para acabar con la guerra en Gaza, con la incorporación de la delegación de alto nivel norteamericana. Allí está Steve Witkoff, el enviado especial del presidente Trump, y su yerno Jared Kushner. También se suma el primer ministro de Qatar. Sin embargo, Israel mantiene una delegación de bajo nivel. Hamás dice que está listo para alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, pero no renuncia a sus demandas. El presidente Trump le apuesta todo a su plan de paz para la franja de Gaza. Una posibilidad real de que haya paz en la franja de Gaza y que finalmente se pueda llegar a un cese al fuego sostenible, la liberación de los secuestrados, el posterior retiro de tropas de Israel y luego el establecimiento de un gobierno transitorio en la franja de Gaza. En este momento hay incertidumbre sobre el futuro de la consulta del pacto histórico. Ellos se pudieron inscribir ante la registraduría porque una medida cautelar se los permitió. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela por medio de la cual se logró esa medida cautelar, y es por la decisión del Consejo Nacional Electoral, que avaló la fusión del partido Pacto Histórico, pero negando la adhesión de Colombia Humana y de Progresistas, el partido de la senadora María José Pizarro. Estamos asistiendo a un nuevo intento para bloquear la unidad del Pacto Histórico de las fuerzas progresistas y de izquierda de nuestro país. Al término de una reunión en la Casa de Nariño se pronunció la precandidata presidencial Carolina Corcho. Hoy la consulta popular sigue firme. Se ha movilizado la institucionalidad electoral haciendo inversiones y contratos para poder instalar los puestos, mesas, se ha movilizado la fuerza pública y hoy no existe ningún fallo de juez de la República contra los actos administrativos de la registraduría. El registrador nacional Hernán Penagos. Hasta este momento no nos han notificado decisión diferente a la medida cautelar que nos obliga a impulsar la consulta del próximo 26. En eso estamos. Otro guardia del IMPEC fue asesinado en Cali. Se trata del dragoneante Jimmy Flores Salazar, quien salía de su turno de la cárcel Villahermosa en la ciudad de Cali. Él se encontraba en su vehículo saliendo de la cárcel y luego fue alcanzado y fue asesinado. La Corte Suprema de Justicia envió copias a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Acusaciones para que investiguen al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Ambos, en su calidad de gerentes de la campaña Petro Presidente, habrían presentado informes financieros con información falsa e inconsistencias en contratos de vuelos. Aunque la Corte se abstuvo de abrir investigación a 20 senadores del Pacto Histórico, sí ordenó continuar la indagación contra Roa y Jaramillo. El expresidente Álvaro Uribe calificó como un prevaricato la decisión judicial que compuso copias en su contra dentro del proceso por los homicidios de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Jorge Eduardo Umaña en Antioquia. Uribe aseguró que la medida tiene motivaciones políticas. En septiembre el costo de vida para los colombianos aumentó un 0,32%, pero en el último año, en los últimos 12 meses, aumentó ya 5,18%. De acuerdo con los reportes del DANE, esta inflación está un poco por encima de lo que estaban esperando los analistas del mercado. En un mes y medio habilitaremos uno de los carriles de la vía nacional en el kilómetro 18.
Así lo confirmó la ministra de Transporte María Fernanda Rojas a propósito de los avances que se están realizando para retirar el bloqueo que tiene la vía al llano. Además, es importante hacer proyecciones con el IDEAM frente al clima, puesto que se estima que en los meses de octubre y noviembre las lluvias aumenten en el territorio nacional. La alcaldía de Bogotá confirmó la llegada del segundo tren de la primera línea del metro, el cual ya inició su proceso de descargue y en los próximos días emprenderá su recorrido hacia el patio taller de Bosa. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Ya Bogotá va a tener metro, por fin. Y eso va a ser un cambio que va a representar no solamente esta línea, sino un cambio en la calidad de vida de los habitantes de Bogotá. Sobre las 11 de la noche terminó el concierto de Guns N' Roses en Bogotá. En el concierto miles de personas disfrutaron de la banda de rock estadounidense, pero afuera centenares de vecinos tuvieron que soportar el ruido y las aglomeraciones. Pero es que el ruido nos afecta acá a nosotros. Los afecta es el ruido, no nosotros, señora. Es el ruido, no nosotros. Lo que usted me está diciendo es auditivo, no nosotros. Al final, el malestar para los que querían escuchar el concierto gratis que no lo pudieron hacer y para los habitantes del Salitre Greco que dicen que tan solo quieren estar tranquilos en sus casas y que tanto ruido no los deja descansar. Millonarios volvió a hacer vibrar el Campín con una remontada llena de carácter. Por la fecha 14 de la Liga Betplay 2025, el conjunto azul derrotó 2-1 al América y sumó su quinta victoria del semestre, resultado que lo mantiene con vida en la pelea por la clasificación. Con este triunfo, Millonarios llega a 17 puntos, se ubica 12º en la tabla y sigue aferrado al sueño de entrar a los cuadrangulares. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este 17 de septiembre en su plataforma de streaming preferida. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más... Para quienes tienen planes de viajar este fin de semana que es festivo, quienes están organizando ya porque no hay carretera al llano que sigue bloqueada, esta mañana una muy regular noticia. El Aeropuerto El Dorado anuncia que habrá a partir de este fin de semana trabajos de mantenimiento en la pista o en las pistas del Aeropuerto El Dorado, lo cual provocará retrasos, tanto de llegada como de salidas de vuelos. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Y es que lo que va a hacer Aerocivil es un trabajo de mantenimiento que consiste en la calibración de pistas. Para hacer este trabajo, una de las dos pistas del Aeropuerto El Dorado cierra por completo y la operación recae en la otra. Así las cosas, durante los próximos 4 domingos vamos a tener restricciones de operación del Aeropuerto El Dorado que reduce a la mitad su capacidad operativa. De acuerdo con Aerocivil, estos trabajos son indispensables para garantizar una navegación segura. Los días en que vamos a tener los trabajos son el 19 y 26 de octubre, el 2 y 9 de noviembre, todos domingos, porque ese es el día, dice Aerocivil, de menor tráfico. Las aerolíneas han sido ya informadas para tener en cuenta los cambios en el itinerario. Sin embargo, están pidiendo desde el gobierno excusas adelantadas por a los viajeros por las demoras que se puedan presentar, Néstor. Marcela, gracias y atención, en este momento las delegaciones de paz de Israel y Hamás están cercanas a un acuerdo que ya produjo un intercambio de prisioneros y esta madrugada intercambio de listas de rehenes
de las dos partes, de Israel y de Hamás. 6:19 minutos, llegaron los delegados del presidente Trump, que tienen la instrucción de no levantarse de la mesa hasta que logren un acuerdo. Hay expectativas y ya están hablando del plan de paz, del protocolo que sería firmado con algunas condiciones. Desde Europa, Silvia Carrasco a esta hora. Silvia, adelante. El segundo aniversario del ataque de Hamás a Israel se vivió con profundo dolor. Las sirenas marcaron los minutos de silencio. La situación en ambos territorios, Gaza e Israel, permanece marcada por el dolor y la división. En Israel, la población está profundamente dividida y las familias de los 48 rehenes retenidos por Hamás, de los cuales se cree que 20 siguen con vida, enfrentan una mezcla de esperanza y desconfianza hacia el gobierno de Netanyahu. Yehuda Cohen es padre de uno de los rehenes. Dice que hay dos responsables de la guerra y apunta a Hamás y al primer ministro israelí. We need to remember that there are two sides of this story, two bad sides. Dice, debemos recordar que esta historia tiene dos caras negativas. Me refiero a la de Hamás, por supuesto, que se comprometió a la destrucción sin consultar, sin importarle siquiera las circunstancias de los palestinos. Y por supuesto, me refiero a Netanyahu. Así que hay dos caras negativas de esta historia. Estos dos enemigos tienen que irse. En la Franja de Gaza, la conmemoración del aniversario se vivió en medio de la devastación y la pérdida humana, con más de 67.000 palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva israelí. La vida diaria para los civiles de Gaza sigue siendo una lucha constante por la supervivencia, como lo cuenta esta mujer. Llevamos 2 años en guerra, dice, y sufrimos hambruna. Pase lo que pase, nos desplazan de un lugar a otro. Hemos estado en casi todos los lugares que se puede imaginar. No tienen piedad de nosotros. ¿A dónde deberíamos ir? En este escenario, en Egipto continúan las negociaciones indirectas para un acuerdo de paz entre Hamás e Israel. Hamás se declara listo para alcanzar un acuerdo basado en el plan presentado por el presidente Donald Trump, pero hace exigencias. Dice que el alto al fuego tiene que ser permanente, que la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza tiene que ser inmediata y pide la liberación de sus prisioneros a cambio de los rehenes. Y también dice que la supervisión de la reconstrucción y de la ayuda humanitaria tiene que ser palestina. Israel, por su parte, mantiene negociadores de bajo nivel y rechaza la creación de un gobierno tecnócrata de supervisión extranjera sobre Gaza. Todas estas exigencias complican las negociaciones. Las familias de los rehenes israelíes manifiestan su frustración con la actual delegación israelí. La consideran sin poder real para negociar. Hoy se suman a las negociaciones altos representantes del gobierno de Trump, su yerno Jared Kushner y su enviado especial Steve Witkoff. También se suma el primer ministro de Qatar. Esto es para intentar impulsar un avance en la que es la única esperanza para poner fin a este conflicto, Néstor. Silvia, gracias. Y le están pidiendo a Estados Unidos alguna clase de garantías. Jamás quiere que Estados Unidos garantice que Israel no volverá a bombardear la Franja de Gaza, que por otro lado puede ser leído como un avance en el sentido de que están cerca de un acuerdo, o tal vez esa es la expectativa. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Paso a paso, la posibilidad de que se empiece a aplicar este acuerdo de 20 puntos o este plan de 20 puntos expuesto por el presidente Trump va cogiendo forma. La llegada de los delegados del presidente de los Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner allí a Egipto para sumarse a esta mesa de negociaciones para tratar de facilitar la implementación de este plan parece que le dará un impulso a la propuesta del presidente Donald Trump, y aquí en Estados Unidos creen que las siguientes 48 horas van a ser claves para ese propósito. Pero no solamente es la petición de Hamás de que haya garantías de que en efecto Israel no va a retomar sus ataques sobre la Franja de Gaza una vez se liberen a los secuestrados, sino también es una petición de los demás países en el mundo árabe. De hecho, en las últimas horas le preguntaron en el despacho Oval al presidente Trump que cuál era su mensaje a esos aliados en el Medio Oriente en torno a qué tipo de garantías Estados Unidos estaba dispuesto a dar para que Israel no retomara sus ataques. Well, the primary guarantee is once this deal happens, if it does happen, look, they're in negotiations right now. We are going to do everything possible. We have a lot of power. And we're going to do everything possible to make sure everybody adheres to the deal. Okay? La principal garantía es si este acuerdo se aplica, que todo está establecido en este acuerdo. Nosotros tenemos muchísimo poder y nos vamos a asegurar de que todas las partes interesadas estén felices con respecto a lo que se está acordando ahí, decía el presidente Donald Trump, que a grandes rasgos es diciendo que el mismo plan de 20 puntos establece unas ciertas garantías, porque recordemos que de manera transversal a la liberación de los rehenes se tiene que realizar también un retiro
retiro de tropas de Israel en aproximadamente 3 fases, a partir del primer momento en el que se empiezan a liberar a los rehenes. Y lo otro tiene que ver con el proceso de reconstrucción de la Franja de Gaza, que también ha dicho el presidente Trump. Se va a crear un panel especial que es el que tiene que dar ideas para la reconstrucción y para nuevas inversiones en el largo plazo en la Franja de Gaza, de manera conjunta con ese gobierno, con ese órgano transitorio de gobierno que tiene que ser independiente, que va a estar establecido allí en la Franja de Gaza, que a su vez va a ser supervisado por una Junta de Paz Internacional liderada por él mismo, por el presidente Trump y también por el ex primer ministro británico Tony Blair. Pero también en todo caso decía el presidente Trump que a propósito de este acuerdo de la llegada de Jared Kushner y Steve Witkoff a Egipto, la posibilidad de una paz, de que se pueda tener una paz, es real y que todos los países están alineados con ese plan de 20 puntos, Néstor. ¿Están corriendo tal vez por el Premio Nobel de Paz que se anuncia el viernes de esta semana, Juan Camilo? Sí, señor, están corriendo por eso, aunque bueno, los expertos dicen que aún este acuerdo está muy en sus primeros pasos como para justificar una victoria en el Nobel de Paz, pero bueno, está por verse. Gracias, Juan Camilo. 6 de la mañana, 25 minutos, y paradójicamente, ellos intentando un acuerdo de paz, quiero decir, Felipe, Israel y Hamás, y en Colombia las manifestaciones anoche pro-Palestina, que la verdad fueron muy pobres, muy bajitas. Si usted quiere, 3.000, 4.000 personas en Bogotá, 200 en Medellín, 200 en Cali, unas manifestaciones muy bajitas frente a la expectativa y frente a la aspiración del propio escuálidas, raquíticas, esqueléticas, flacas, desnutridas, mejor dicho. Si esta es la capacidad de convocatoria que tiene el presidente de la República, cuando no reparten tamales, lechones, llevan a la gente en buses, pues eso es lo que tiene, ¿no? Felipe, mire lo que tiene. Lo de ayer pasó más o menos lo que era previsible. Atacaron unos objetivos que ellos, esos encapuchados, identifican con Estados Unidos. Quemaron banderas de Estados Unidos. Le dieron a un McDonald's en el Poblado, en Medellín. Así es. Le dieron a unos locales comerciales en Bogotá. Vandalismo contra el sistema de transporte y jodieron a miles de ciudadanos que no pudieron coger su transporte público, su Transmilenio, que tuvieron que llegar a sus casas a pie. La cifra exacta en Bogotá de personas afectadas. Bueno, razones para protestar había, ¿no? Sí. Pues digamos como razones para el vandalismo. Para protestar sí, pero para destruir el McDonald's y Kentucky Fried Chicken y todo eso no. Si hubiese sido una protesta, no hay problema. Lo de ayer volvió otra vez a hacer el vandalismo. Esa era de acuerdo, pero ¿y qué tiene que ver la ANDI? Otra vez enfilando las protestas contra la ANDI. ¿Qué tiene que ver la ANDI? ¿Qué tienen que ver los empresarios? ¿Qué tiene que ver es lástima que los ¿qué tiene que ver Oxxo? ¿Qué tiene que ver D1? ¿Qué tiene que ver Little Pizza? ¿Qué tiene que ver con Salud? Absolutamente ¿Qué tiene nada, que ver Transmilenio en la protesta pro-Palestina? De acuerdo, que protesten. Si hubiese sido una protesta de 5.000 personas... Es lástima que esas movilizaciones terminen de esa manera porque efectivamente razones para protestar hay, y en el mundo pues ha habido movilizaciones multitudinarias por esta causa. Pero está claro, Néstor, una cosa, que esta no es una causa, digamos, importante para la inmensa mayoría de los colombianos. Eso está totalmente claro. El tema de Gaza y de Palestina, que es evidentemente pues una tragedia, es ajena para la inmensa mayoría de los colombianos. Y bueno, uno quisiera que quizá no fuera así, pero así es, y por eso es tan extraño que desde el punto de vista político el presidente pues intente convertirlo en una causa que efectivamente no es para la mayoría de los colombianos. Desde el punto de vista electoral yo no veo que haya réditos para el presidente, porque la verdad es que a la gente este Héctor, tema lo ve por televisión. ¿Sabe por qué? Porque tienen un par de encuestas en donde les dicen que el tema palestino es un tema de jóvenes, y entonces por eso está en el activismo pro-palestino, buscando votos allí, creyendo que allí hay un botín electoral, intentando replicar las protestas, lo que hicieron hace 5 años o 4 años y medio con el tema de primera línea y el tema de las marchas contra una reforma tributaria. Aquí necesitan una bandera, y por eso lo de ayer es tan importante, porque quiere decir tal vez, Felipe, que la bandera no apareció, teniendo en cuenta que estaban la CUT, estaba FECODE, estaban organizaciones cívicas que hayan salido en todo el país, si usted quiere ser exagerado, Felipe, 5.000 personas.
3.000 y pico en Bogotá, centenares puchitos en Cali, centenares puchitos de muy violentos generoso en de Medellín. su parte. Bueno, Felipe, estoy intentando que el tema no sea discusión alrededor de cifras. En cualquier caso... El secretario de Gobierno de Bogotá está diciendo que en la capital hubo ayer 4.500 personas, bueno, por eso digo, manifestándose. Si la querían inflar, 5.000 personas en Bogotá, que sigue siendo una cifra muy bajita. Manifestaciones que causaron más daños y efectos para las personas que estaban terminando juiciosamente, decentemente su jornada de trabajo. 300.000 personas que no pudieron utilizar el sistema de transporte por cuenta de estos pocos vándalos que con el pretexto de la bandera pro-palestina otra vez bloquearon la ciudad. Y bloquearon también a Medellín, ya les voy a contar. Primero Bogotá, Laura Moreno. Néstor, muy buenos días. Sobre el mediodía del martes iniciaron las concentraciones en diferentes lugares de la ciudad como estaba previsto para adelantar marchas en apoyo a Palestina y en contra de lo que la comunidad internacional ha denunciado como un genocidio. ¡Aquí están los antisionistas! El primer punto de bloqueo se dio en las inmediaciones a la Universidad Pedagógica por toda la calle 72 y en la carrera 11. La Universidad Distrital en sus sedes Macarena, en la carrera primera con calle 26 y Candelaria en la calle 68 Sur con carrera 51 también presentó manifestaciones, obligando a los servicios troncales y zonales de Transmilenio a desviar o cancelar servicios. En los alrededores de la Pedagógica se registraron algunos disturbios que luego fueron controlados por la fuerza pública. Uno de los grupos marchó desde la avenida Circunvalar hacia la carrera séptima entre las calles 63 y 28, donde se empezaron a registrar, además del colapso del tráfico y un plantón frente al Museo Nacional, grafitis y afectaciones en muros y paraderos. A las 3 de la tarde empezó la concentración en otro punto clave de esta jornada, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que recordemos había anunciado que cerraría al mediodía para anticiparse a las manifestaciones. Además, estuvo protegida por cercas y por agentes de la UNDEMO, antiguo SMAT, como medida preventiva. Con esta marcha se empezó a bloquear la calle 26 en ambos sentidos y dejó de funcionar esta troncal de Transmilenio, clave en la conexión de la ciudad y en el regreso a casa para todos los habitantes del occidente y del centro de la ciudad. Las estaciones Ciudad Universitaria, Corferias, Quinta Paredes, Gobernación, Salitre, El Greco y El Tiempo Cámara de Comercio dejaron de operar hasta las 6:30 de la tarde. A esa hora las movilizaciones avanzaron hacia el centro cuando ya se habían unido los grupos de las Universidades Nacional y Pedagógica y quienes marcharon desde la sede de la embajada para llegar finalmente a la Plaza de Bolívar. Esto nos dijeron algunos de los manifestantes sobre su participación. En su momento condenamos los ataques de Hamas, pero eso no era la justificación para que hoy Netanyahu y el Estado de Israel esté haciendo en Palestina lo que está haciendo. Lo importante de esos diálogos es que cese inmediatamente el genocidio. En este último tramo, además de grafitis en los que se leían frases como el imperialismo se enriquece capitalizando la muerte y Palestina libre, también hubo mucha pólvora y algunos estruendos en la parte final de la movilización. La policía hizo presencia sobre la carrera 10ª, donde dejaron de funcionar las estaciones de San Diego, Las Nieves y San Victorino, generando caos para los trabajadores del sector que tuvieron que bajarse de los Transmilenios y regresar a casa caminando. Queremos llegar a nuestras casas y pues en este momento creo que el ESMAD ya llegó. No, esto es lo peor que se hayan inventado, porque esto le perjudica a uno el transporte. En total, 275.000 usuarios del sistema de transporte se vieron afectados por las movilizaciones, que dejaron un total de 106 rutas afectadas y 63 estaciones y paraderos. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Laura, gracias. 6:33 a.m. Y claro que son creativos a la hora de esos cánticos. Eso del antisionismo suena muy parecido al antisemitismo, que se ha despertado, por supuesto, alrededor de lo que ha sucedido en la guerra en el Medio Oriente. 6:33 a.m. El hecho más grave estuvo ayer en Medellín, en la zona del Poblado, en donde hubo disturbios, enfrentamientos alrededor de la tranquilidad de gente que estaba en un McDonald's, que lo ven como objetivo militar. Héctor Santamaría.
Néstor, y eso que apenas fueron 300 personas las que llegaron a la invitación de movilizarse por las calles de la zona del Poblado en Medellín, en respaldo al pueblo palestino. La marcha partió sin problemas desde el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, con mensajes en pancartas, arengas y banderas de Palestina. Allí los asistentes acompañaron el recorrido, en donde incluso quemaron figuras de cartón con los rostros del presidente estadounidense Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, pero sin embargo advertían de que debía parar esa guerra. Apenas el mundo se está despertando del genocidio de Palestina, apenas están reconociendo que hay un genocidio y no una guerra. Yo sí creo que hoy todos los pueblos del mundo nos tenemos que solidarizar con el pueblo de Palestina. Sin embargo, ya cerca al final de la convocatoria, Néstor, llegando al Parque del Poblado, algunos manifestantes se acercaron a una sede de McDonald's de Oviedo y pintaron algunos grafitis, hecho que fue rechazado de inmediato por los clientes, y empezó la discusión. La situación se tornó tensa en el lugar donde se encontraban incluso menores de edad, por lo que hubo una primera intervención de las autoridades. Pero pocos metros después, llegando por la avenida del Poblado hacia el parque principal de la comuna del Poblado, un nuevo altercado entre un grupo de marchantes y gestores de seguridad ocurrió. Allí se dieron patadas, puños, se enfrentaron a palo, en donde incluso el concejal del Centro Democrático de Medellín, Andrés Rodríguez, conocido como el Guri, llegó con un bate en la mano, como se observa en algunos videos, generando también allí una batalla campal. Al final se controló la situación. El reporte de la alcaldía de Medellín es que hubo 10 heridos de la alcaldía municipal. Sin embargo, también hay críticas desde el pacto histórico frente al actuar de las autoridades en la capital antioqueña. El alcalde Federico Gutiérrez, eso sí, dijo que no fue una protesta pacífica, sino una intimidación y vandalismo lo que se vivió por las calles del Poblado, Néstor. Héctor, gracias. Sí, pues la controversia, las críticas desde la izquierda son las mismas alrededor de lo que pasó en el año 2021 cuando el estallido social. Y en Cali, Felipe, anoche volvieron a atacar la sede de la ANDI. El presidente Petro, desde sus redes sociales, criticando a la ANDI, diciendo que la ANDI es manejada por el GEA, que tienen que ponerle límites, peleando con Bruce McMaster, y en Cali atacaron la sede del ANDI, que ya había pasado la semana pasada. Yo no entiendo esa obsesión del presidente con la ANDI, Néstor. Y anoche en ese trino desapacible, por supuesto, y bastante estigmatizador, también se metió con Sura, ¿no? Sura, diciendo que en Sura Felipe, ya también quiere acabar con Sura, ¿o qué es lo que quiere el presidente de la República? Recuerde Felipe, que los nuevos enemigos son los empresarios. Quiero recordarle solo una cosa. Sura pidió hace unos meses retirarse del manejo de la salud. Así es, claro. ¿De acuerdo? Fue en mayo del año pasado, es decir, ya vamos para año y medio. ¿Sabe quién no dejó que Sura se retirara? El gobierno. El gobierno nacional. Y hoy, año y medio después, el presidente dice que Sura es la que más roba dinero de la salud. Que no hay una sola denuncia, y yo no tengo por qué defender a Sura, pero me parece que opera bien. No hay una denuncia penal del gobierno contra Sura, lo cual es, por supuesto, un contrasentido. Si el presidente capacidad tiene la información de destruir, qué barbaridad. Sí. Es una cosa que sobre todo, ya uno no sabe por dónde mirarlo. Y entre otras cosas, pues eso se traduce en algo, todo, Néstor, en que la gente comienza, o los petristas comienzan a ver eso, la ANDI o Sura, como el blanco de sus ataques. Como los enemigos. Claro, es que ese es el punto importante, Néstor, que es el contexto y la coyuntura en la cual el presidente hace sus afirmaciones. Pues porque él mantiene una controversia política con los empresarios, y esa controversia incluso puede ser legítima, pero en un contexto en el que hay unos manifestantes o vándalos, porque me parece que en ese caso la expresión es correcta, que han decidido atacar a la ANDI y seguramente pues incluso poner en riesgo a las personas que trabajan en esa organización, y en fin, hacer esas afirmaciones, insistir en esas acusaciones todas falsas, pues evidentemente
pues no conduce sino a que él se convierta realmente en el promotor de los ataques y pues responsable de los ataques, sin duda, porque a esa discusión de si el debate político pues es el que ayuda a esas manifestaciones de violencia o no, pues es evidente que si se hace en este contexto y en esta coyuntura, pues es evidente que hay una enorme responsabilidad, nada menos que del presidente de la República, que pone en riesgo unos derechos de unas personas que él está obligado a proteger. El presidente Petro, para ser sincero, Felipe, está convertido en un agitador. El presidente Petro es hoy un activista. Ni uno de los centenares de trinos es alrededor del gobierno de Colombia que él dirige. Es decir, es posible que el presidente, por hacer política, por difundir sus ideas o sus odios, está olvidado un poquito o mucho de gobernar. El ataque de anoche fue en la Andi Cali. Hugo Mario Palomar. Néstor, unos pocos estudiantes y jóvenes activistas se concentraron desde las 3 de la tarde en la sede regional de la Andi, que está ubicada en el norte de Cali. Allí bloquearon esa vía, la calle Sexta Norte con Carrera Primera, y pintaron grafitis en la fachada del edificio donde están las oficinas del gremio de los industriales, tal vez motivados por estos trinos del presidente Gustavo Petro. Pero no solamente rayaron las paredes y las ventanas del edificio de la Andi, también pintaron un taxi que intentó pasar por el lugar del bloqueo, un puente vehicular y una calle ubicada frente a la Plaza Jairo Varela. Los manifestantes continuaron marchando por el Boulevard del Río hasta la Loma de la Cruz, un parque que está ubicado en la calle Quinta. Allí también bloquearon esta importante vía mientras gritaban arengas y exigían el final del genocidio en Gaza. Carolina Riaño, una de las manifestantes pro-Palestina. Estamos aquí como parte del apoyo y la solidaridad a nivel internacional, realmente y seriamente, para poder entender lo que ha sucedido. No nos podemos simplemente basar en los últimos 2 años donde se ha intensificado el genocidio del pueblo palestino, pero realmente esto lleva más de 70 años. Fueron unas 200 personas, de acuerdo al reporte del puesto de mando unificado, que no enfrentaron a la fuerza pública en Cali, pero sí generaron gran congestión vehicular en el centro y en el norte de la ciudad. En el sur de Cali, cientos de usuarios del sistema de transporte masivo se vieron muy perjudicados porque algunas estaciones del MIO ubicadas cerca de la Universidad del Valle fueron cerradas por razones de prevención. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy nos ponemos la camiseta de nuestra selección Colombia Sub-20. Enfrenta a Sudáfrica, partido por octavos de final del campeonato. Espina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 41 minutos. La registraduría tiene en sus manos la papa caliente de informarle al país cuál es la realidad jurídica de la consulta presidencial y para Congreso que busca realizar el petrismo el próximo 26 de octubre, luego de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que declaró improcedente la tutela que habían interpuesto Gustavo Bolívar y Carolina Corcho. En la práctica, el fallo tumbó las medidas cautelares que habían ordenado a la registraduría, lo leo textual, la inscripción de precandidaturas del pacto histórico hasta que se profiera sentencia de fondo o disposición en contrario. La sentencia de fondo se produjo el día de ayer y tumbó las medidas cautelares. Una primera lectura de la decisión de este martes, que declaró improcedente la tutela, deja entrever que la consulta interna como pacto histórico no podrá realizarse el próximo 26 de octubre. Repito, como pacto histórico, teniendo en cuenta que está en firme la resolución del Consejo Nacional Electoral que condicionó la expedición de la personería jurídica del pacto a que concluya las investigaciones administrativas contra la Colombia Humana, el Polo Democrático y la Unión Patriótica. Una eventual salida a este galimatías jurídico y político que se planteó anoche en la reunión que se llevó a cabo en la Casa de Nariño sería la posibilidad de que Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda acudan a una consulta
interna del Polo Democrático el próximo 26 de octubre. El Polo tiene una personería jurídica vigente, aunque esta posibilidad tiene dos dudas. La primera, que ni Carolina Corcho ni Daniel Quintero forman parte de ese partido del Polo, y por otro lado, el Polo Democrático de manera autónoma no se inscribió dentro del plazo establecido con una solicitud para adelantar una consulta interna. Se sumó a la que se hizo con base en la medida cautelar el viernes hace 15 días. Aunque es mucho más visible la consulta presidencial, seguramente el golpe más duro para el petrismo como consecuencia del fallo de las últimas horas del Tribunal Superior de Bogotá tiene que ver con la consulta para definir las listas de candidatos a Senado y Cámara del Pacto Histórico, que estaría mucho más comprometida que la consulta presidencial por tratarse en su mayoría de listas cerradas, y ahí sí podría causar un grave perjuicio a las mayorías que intenta sacar el petrismo en el próximo Congreso de la República. En medio de este enredo, a menos de 3 semanas de la fecha en la que se adelantarían las consultas, con un multimillonario contrato en ejecución, podríamos decir que aquí se está jugando la unidad de la izquierda en Colombia, que estaría en riesgo por cuenta de la obstinación del presidente Gustavo Petro, que a pesar de que el propio Pacto Histórico había decidido no participar de la consulta, terminó imponiéndose y ordenándole a su partido que hiciera lo contrario desde Nueva York hace 2 semanas. La pregunta que surge es, ¿la simpatía del presidente por la candidatura de Daniel Quintero podría terminar costándole tan caro al proyecto político de izquierda y su eventual continuidad en el poder en el 2026? María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:44 de la mañana. A propósito de la campaña política y a propósito de la izquierda, hay que hablar de la financiación de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, un asunto que sigue vivo para la justicia penal en Colombia. El último movimiento lo hizo la Corte Suprema de Justicia, poniéndole y pidiéndole a 3 entidades investigar al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La orden es para la Fiscalía, para el CNE y para la Comisión de Acusaciones para que investiguen a 2 de los funcionarios más cercanos al presidente Petro por presuntas irregularidades en la violación de topes de la campaña presidencial en el 2022. Para el Alto Tribunal, Roa como gerente de la campaña a la presidencia y el Pacto Histórico, y Jaramillo como gerente de la campaña presidencial, habrían hecho una serie de maniobras para engañar a las autoridades electorales frente a los gastos de la campaña en ese momento. El punto son unos vuelos en helicópteros y en aviones de la Sociedad Aérea de Ibagué, SADI, aunque aparecen los gastos de campaña registrados a la campaña del Senado en el informe que fue entregado en su momento al Consejo Nacional Electoral. Para la Corte cuentan con hallazgos probatorios consistentes en que esos servicios, es decir, esos vuelos, en realidad correspondieron a la campaña de Gustavo Petro Urrego, a la consulta interna del Pacto Histórico para elegir el candidato único a la presidencia de la República. De confirmarse esto, estaríamos frente a varias realidades. Por un lado, que no era cierto, como lo decían varios de los alfiles del petrismo, que esa campaña fue austera y en realidad pobre. Estaríamos frente a una eventual confirmación de la violación de los topes electorales y el maquillaje de la contabilidad de esa campaña política, y estaríamos hablando de un posible delito de falsedad en documento privado y fraude procesal. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 46 minutos. Malas noticias para 7,5 millones de hogares colombianos, 25 millones de personas que viven en arriendo en el país, 40% de los hogares a nivel nacional y 50% de los hogares, es decir, la mitad de los hogares que viven en las cabeceras municipales. Y mala noticia porque los arriendos son hoy lo que más está subiendo de precio en el país y lo que más está jalonando también el costo de vida, según los datos revelados anoche por el DANE, con una inflación a septiembre que subió al 5.18% anual, acumulando ya 3 meses consecutivos al alza
y rompiendo la calma chicha que traía durante todo el resto del año cuando estuvo por debajo del 5%. Una carestía con nuevos bríos acelerada principalmente por el grupo de alojamiento y dentro de este por el precio de los alimentos, lo que más le pega hoy a la inflación en el país, aportando 1.5 puntos porcentuales a la variación total, es decir, pesando casi el 30% y superando de hecho a los alimentos que históricamente son los grandes villanos de la carestía en el país y que en este momento estaban también llamados a ser protagonistas, entre otras cosas, por el cierre en la vía al llano, ni más ni menos, que es la principal despensa de alimentos para el centro del país y que lleva ya más de un mes cerrada por deslizamientos en el kilómetro 18, pero alimentos que sin embargo caen al segundo puesto, aportando 1.1 puntos a la inflación total, es decir, cerca del 21%, movidos por los mayores precios en la carne de res y en el tomate, pero sin embargo muy lejos de los aumentos en los arriendos. Fenómeno movido principalmente por el frenón en el sector de la construcción, el encarecimiento en el suelo urbano, las mayores restricciones para acceder a créditos hipotecarios y obviamente por los enormes y grandes problemas en los programas de subsidios para vivienda de interés social como Mi Casa Ya, pero además de todo también movido por la llegada de extranjeros, un fenómeno que está detrás del aumento en los arriendos en la ciudad de Medellín, que por primera vez en 16 años desplaza a Bogotá con los arriendos más caros de todo el país, según un informe muy reciente del Banco de la República, y en este caso puntual obedeciendo también a la llegada de extranjeros a la capital paisa. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 49 minutos. Es innegable que las prioridades de las nuevas generaciones cambiaron. Así como la mayoría de jóvenes en Colombia no quieren tener hijos, tampoco se trasnochan por tener casa propia. Un informe del Banco de la República analizó el comportamiento entre 2008 y 2024 del precio de los arriendos y de los colombianos que compran casa. Concluyó que los arriendos hoy por hoy son la principal forma de tenencia de vivienda en el país. En los 16 años del estudio, los hogares en arriendo pasaron del 32% en 2008 al 40% en 2024, mientras que los propietarios de alguna casa cayeron. En 2008 era el 48% los que tenían casa propia, ahora es solo el 35%. Es decir, en 16 años hay 13 puntos porcentuales menos de quienes tienen casa propia. Y por ciudades, no en todas, el arriendo pesa lo mismo a la hora de evaluar los gastos del mes. Bogotá y Cartagena dejaron de ser las ciudades más caras a la hora de pagar un arriendo. El primer lugar lo ocupa Medellín, la ciudad más costosa para arrendar vivienda en Colombia. Muy cerquita también están Barranquilla y Santa Marta. Pero ¿por qué los jóvenes quieren vivir en arriendo? El informe tiene varias respuestas: la desaceleración de la construcción, el encarecimiento del suelo urbano, la dificultad para acceder a un crédito hipotecario, el fin del programa Mi Casa Ya durante el gobierno del presidente Petro y las prioridades. Las nuevas generaciones prefieren endeudarse para otras cosas, viajar o actividades de esparcimiento, antes que una deuda a largo tiempo para tener una casa que los amarre a un lugar en específico. Y también cambiaron los tipos de casa que estamos alquilando los colombianos. Los arriendos de casas subieron 8%, igual que los apartamentos, pero el interés por los apartaestudios se duplicó, llegó a casi el 6% en 2024. La explicación es que las familias cada vez tienen menos integrantes y entonces se necesita menos espacio. Una última: si bien a los jóvenes no los trasnocha tener casa propia, en general el 84% de los colombianos sueñan con tener una vivienda, pero apenas el 39% lo consiguen. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Se está abriendo paso en este momento un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, que ya intercambiaron hace un par de horas listas de rehenes y que podrían llegar en las próximas horas al protocolo para un cese al fuego, que sería el final de la guerra que cumplió 2 años ayer. La referencia de la negociación son los 20... 6 de la mañana, 52 minutos, hora de las condolencias para la gente de la América que perdió anoche en Bogotá. Y hombre...
Pero ¿ganó Millonarios o no? Sí, ganó Millonarios. A puro coraje, quiero decirle. Gol en el último minuto, sí. Penalti en el último minuto. Penal... No, sí fue penal. Perfectamente. Sí. Los dos del primer tiempo no eran y el VAR acertó. Los dos del primer tiempo los pitaron, los revisa el VAR y los anula. Yo no estoy poniendo en duda el penal. Lo que estoy diciendo es que es muy doloroso que por 2 errores no forzados individuales América haya terminado perdiendo cuando empezó ganando. Pero así es el fútbol. Porque el primero es un gol que se hace Graterol, ¿no? Es un gol de arquero, es un blooper. Y la mano de Bocanegra. Eso es como cuando ustedes veían locos videos que mostraban los bloopers cuando se hacían los goles tontos. Ricardo. Me gusta ese, como llorando mi amigo. Como fueron 2 goles producto de errores del América. No, pues son válidos también. Pues claro. No valen. De eso se trata el fútbol, de aprovechar los goles. Señor director. Bocanegra, ¿cómo mete esa mano así, hombre? Por favor. Señor director, yo se lo había anunciado que hoy o uno u otro, y parece que fue otro. Sí. Me alegra mucho, padre, que esté en plan de bullying. Ganó anoche Millonarios 2-1 jugando de local en el América de Cali. Regular partido. En el Campín, jugando de local en el Campín. Frente al América de Cali. ¿Qué dije yo? Jugando en el América de Cali. Jugando en el Campín frente al América de Cali. Sí, señor. Regular partido, de todas formas. Se nota. No son 2 grandes equipos, para ser sincero. No, indudablemente. Por eso ambos están aún afuera de los 8. Estamos de capa caída. Lo cierto es que Millonarios quedó con respirador. Me refiero a que quedó a 3 puntos del octavo. Las matemáticas le dan, el que se complica mucho más es el América. Ya América está por fuera, ¿no? Vamos a hacer aquí ilusiones con ese equipo complicado que para tenemos. Lo lamento se le mucho, nota. Doctor Ospina. Lo lamento. Salimos temprano de vacaciones este año. No, pues usted vive en vacaciones. Yo la verdad no la voy a montar, yo no soy así, pero perdió Ricardo, pobre Ricardo, perdió. Qué vaina. Bueno, padre, buenos días. Hoy tenemos Buen día, mundial. Néstor. Padre, hoy ya le vamos a contar, hoy juega Colombia el paso a cuartos de final, será en la tarde frente a Sudáfrica. ¿A qué horas es el partido? 2:30 de la tarde. Transmisión por el Gol Caracol. Claro, tendremos ¿Y por Blue? Gol y en Blue Radio. Y ¿A qué horas comienza el servicio? 2 de la tarde. A las 2 comienza el servicio. Sí, padre Linero, buenos días. Buen día, Néstor, un saludo especial. Yo estoy en Barranquilla, feliz, 29 grados centígrados, una mañana de esas que me gustan y contento, tratando de decirle a la gente ánimo, fuerza, que siempre podemos salir adelante, comprometiéndonos con nuestros proyectos personales y haciendo lo mejor para que nuestra familia esté bien. Una mañana grisecita en Bogotá. Tema de hoy, miércoles, padre. Quiero hablar, Néstor, de construir confianza. ¿Cómo logramos construir confianza? No solo en la relación de pareja, no solo en la relación de familia, no solo en la relación laboral, sino también en la relación que tenemos en la convivencia social. Porque sin confianza no vamos a poder salir adelante. ¿Cómo construir confianza? Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo. Solicita tu recogida en la línea única nacional 310-315-7444. Vigilado Supertransporte. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Producto de una decisión que va a tener profundo significado político, anoche hubo una reunión de emergencia entre los candidatos del Pacto Histórico, Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho. La decisión fue una tutela que tumbó el Tribunal Superior de Bogotá, con lo cual pone fin, Ricardo, a una medida cautelar que permitía, que le daba vida jurídica a la consulta interna dentro del Pacto Histórico. Sí, señor. Tomada esa decisión, lo que comienza es un inmenso nivel de incertidumbre alrededor de la unidad en el Pacto Histórico y alrededor de la consulta con la que pensaban elegir candidatos. Solamente hay un hecho claro: consulta del Pacto Histórico no puede haber, porque el Pacto Histórico no existe. La medida cautelar había ordenado a la registraduría que inscribiera a los candidatos con base en la personería futura del Pacto Histórico. Le leo de manera textual: la inscripción es vigente hasta que se profiera sentencia de fondo o disposición en contrario. La sentencia de fondo se conoció ayer y la sentencia de fondo tumbó las cautelares. Por lo tanto, esa inscripción se cayó. Lo que hace el tribunal es, a través de un tecnicismo, tumbar la posibilidad de esa consulta. El gobierno notificando, acusando el golpe. Dice el presidente Petro que esta es la derecha, la extrema derecha, que busca impedir que el Pacto Histórico actúe en la vida política en Colombia. De ese tamaño es el golpe. Doctor Daniel Quintero, que es uno de los candidatos, estuvo en la reunión de anoche. Doctor Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, buenos días.
Néstor, un saludo para ti, para la mesa, para todos los colombianos que nos están escuchando y que están preocupados porque, según las encuestas, hasta el 40% de los colombianos quieren votar esta consulta, una consulta popular que sería la más grande en la historia de Colombia, y que ha sido un esfuerzo por unirnos, mientras los otros partidos están luchando por dividirse. Acá hay un esfuerzo por unirnos. Y esa ha sido nuestra pelea, que nos dejen unir, que nos dejen hacer una consulta. Con la decisión del Tribunal de Bogotá, queda sin piso jurídico la consulta, ¿verdad? ¿No van a poder hacer consulta? Pues la verdad es que esta consulta tiene más vidas que un gato. Eso la han tratado de matar de todas las maneras y hemos logrado una y otra vez levantarla. El pacto histórico es el partido del pueblo y Dios está con el pueblo, y por eso afortunadamente vamos a tener consulta el próximo 26 y quiero explicar un poco el por qué. A ver. Resulta que cuando nosotros inscribimos nuestras candidaturas, las inscribimos no solo como pacto histórico, sino que las inscribimos al mismo tiempo por los 3 partidos que iban a conformar el pacto histórico, que ahora, digamos, está en duda el pacto histórico por un tiempo, pero eso finalmente quedará creado. Pero vuelvo al punto, y es que nosotros las inscribimos también por los 3 partidos. Entonces, tenemos plan A, B, C, D para poder hacer la consulta. El más sencillo de todos es que hagamos la consulta por uno de los 3 partidos. En este caso puede ser, por ejemplo, el Polo Democrático. El Polo, a su vez, hace un mes, mes y medio... ¿Cómo va a ser una consulta, perdóneme, interpartidista, si todos, si le entiendo bien, se presentarían por el Polo? No, una partidista. Él dice que sería una partidista, no interpartidista, sino partidista. ¿Una consulta interna de un solo partido? Sí, señor, es muy importante entender que si la hacemos interpartidista, es decir, cada uno por un partido, entonces ese candidato no podría participar en marzo. Y en ese orden de ideas, la única forma de que sí pueda participar en la consulta de marzo, porque nosotros lo que queremos es unir, sumar, de cara a las elecciones del próximo año, entonces tiene que ser por un solo partido. El pacto histórico, como estaba creado previamente gracias a el fallo de la tutela o la cautelar de la tutela, era de un solo partido. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Lo resolvemos participando por un solo partido. Vamos a escoger cuál de los 3 partidos es el correcto para hacer la consulta. Pero la noticia que yo quiero dar es que hay como, además de esta, que es la más sencilla de todas, y digamos que es nuestro plan A, hay como 3 planes más que garantizan que en cualquier caso hay consulta. Doctor Quintero, usted tiene un movimiento, en otro movimiento está Cepeda, en otro movimiento está Carolina Corcho. Usted lo que me está diciendo es, nos metemos a cualquier partido para participar en una consulta. ¿Es así de fácil? Sí, porque ni Carolina ni yo realmente tenemos partido. Nosotros nos inscribimos